Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. El primero tiene que ver con la salud pública, porque vamos a seguir hablando acerca de la situación de toda la vacunación de COVID-19 en nuestro país. Hoy nos van a acompañar el viceministro Hernán Martínez y la doctora Leticia Pintos. El segundo bloque vamos a hablar acerca de un tema realmente polémico, la auditoría de la Contraloría a Itaipú, y que reveló una deuda de más de 4.000 millones de dólares y que serían absolutamente ilegales. Nos va a acompañar Irene Cuevas, la directora de control de entes binacionales, la persona que tuvo a su cargo la elaboración de este informe. Y el último bloque vamos a hablar de economía con Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña, acerca del repunte de la economía, pero se precariza el trabajo. Esto según Basanomic en su 4ª edición. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Representa y distribuye Lavazza Café Par, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Banco Regional premia a sus clientes digitales. Participa de sorteos de interesantes premios utilizando la Regional Web o la aplicación Regional Móvil. Consulta las bases y condiciones en www.regional.com.py. Si aún no contás con clave de acceso, contactanos al 071-219-0000. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Hernán Martínez, viceministro. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Un placer compartir contigo, con la teleaudiencia. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctora Leticia Pinto? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches y a toda la audiencia. Súper bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Más tranquilos? ¿Estamos mejor? Hoy impresionante la cantidad de jóvenes de 20 años y más que fueron a los vacunatorios. Eso alienta, ¿no? Entusiasmo. Ayer nosotros estuvimos en Aratirí para arrancar, digamos, lo que es esta franja etaria, y realmente se siente el entusiasmo en este grupo y en todos los grupos que se vacunaron. Muy bueno. Realmente da un toque de esperanza a la situación. ¿No va a faltar vacuna, viceministro? No va a faltar vacunas. ¿Seguro que no va a faltar? Tenemos la garantía de que no va a faltar vacunas. Justamente esa garantía, digamos, hizo que avancemos con este grupo etario y tenemos la certeza de que van a llegar para las segundas dosis. Lo bueno con esta plataforma es que en 21 días vamos a tener inmunizada a una buena cantidad de personas con la Pfizer. Sí. La Pfizer tiene una agenda. Hoy hablábamos nosotros con el representante de Pfizer esta tarde y nos decía que ellos han cumplido en un 99% con los pedidos que recibieron. Sí. Y hay una agenda, ya está agendada la llegada a Paraguay de las Pfizer, y ojalá que cumplan o que se adelante un día como la semana pasada. Ojalá que sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, lo que me preocupa son las otras vacunas, la AstraZeneca, que ahora con esta donación de España algo se tranquiliza a la gente, pero ¿qué va a pasar con aquellos que tienen que ponerse la segunda dosis de Sputnik? Y estamos haciendo todo lo que se pueda para tratar de conseguir la vacuna, pero es una situación complicada con la Sputnik, es la realidad. ¿Por qué es complicada la situación con...? Y es complicado desde el punto de vista de la fábrica del producto, del biológico, porque ellos están produciendo más lo que es el componente 1 que el componente 2. La Sputnik Light. Y ahora estamos con la Sputnik Light, y el componente 2 quedó ahí. Varios países estamos con esta misma situación. Y en ese caso, es decir, lo que está comprobado hasta el momento, viceministro, es que la AstraZeneca y la Pfizer sí pueden ser intercambiables, pero con la Sputnik no hay ningún estudio. ¿Qué va a pasar entonces con aquellas que tienen que ponerse, esa persona que tiene que ponerse la segunda dosis de Sputnik? Bueno, en primer lugar, justamente en la reunión que tenemos todos los días con la gente del PAI, en este caso con el doctor Castro, lo que él menciona es que no tenemos ninguna información
que nos diga que no van a llegar. Hasta ahora la información que tenemos es que sí van a llegar la segunda dosis. Sí, señor. Y él como director del PAI con el Comité Asesor de Vacunas están evaluando algunas situaciones, ¿verdad? El problema es que prácticamente no existen estudios, ¿verdad?, de intercambiabilidad con la Sputnik, ¿verdad? Sí. Con el resto de las plataformas sí, ¿verdad? De todos modos se están barajando todas las posibilidades de tal manera que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? Lo que mencionó el doctor Castro es que hay un compromiso. Hay un compromiso y se tiene que cumplir el compromiso. Bueno, se hablaba de que a fin de mes llegarían, incluso llegarían el lote que faltaba, el de las 1 millón. Exactamente, esa es la promesa y esa es la última conversación oficial que se tuvo con él. En el caso de que no fuera así, ¿qué pasaría, qué va a pasar con aquellas personas que tienen que ponerse la segunda dosis de la Sputnik? Bueno, eso está, digamos, en discusión con el comité de expertos. Nosotros como ente rector todavía no podemos salir a decir esto va a suceder porque sería hasta irresponsable, ¿verdad? Queremos esperar qué opinión tienen los notables, los médicos que integran el comité de vacunas para ver qué es lo que se puede hacer. Pero algo se tiene que hacer, eso es evidente. Ahora, y dígame, ¿cómo es la conversación? Ustedes están conversando también con Argentina, que tiene ya la posibilidad de fabricar la Sputnik. Ahora, ¿ellos van a elaborar las 2 dosis, ambos componentes, o solamente la primera? ¿Qué saben? Bueno, ellos están ahora por lo menos digamos, en la tarea de producir las segundas dosis, porque la cantidad de personas que se vacunaron en la Argentina es más de 8 millones de personas. Exactamente. Sí, más de 8 millones de personas. De todos modos, el ministro de Salud ya ha conversado con la ministra de Salud de la Argentina, ¿verdad? De tal manera que llegado el momento, ¿verdad?, puedan también de repente pasarnos una mano. ¿Y es posible? ¿Sería posible? Y bueno, son conversaciones preliminares, ¿verdad? No existe todavía ningún tipo de compromiso, pero se están, digamos, se está conversando con la ministra que me comentó el señor ministro de Salud que tiene muy buena predisposición. Para que nosotros tengamos este tema de la protección del rebaño y compañía, ¿cuántos paraguayos deben vacunarse? Bueno, entre 70 y 75%, ¿verdad? Más todavía con esta variante. 5 millones de paraguayos. Y estamos hablando de 4.500.000 personas aproximadamente, sí. Con eso, digamos, nosotros vamos a impedir que el virus siga encontrando ¿Eso incluye a los niños de 12 a 17 también o no? Bueno, la posibilidad de vacunarle a ese grupo etario también está en análisis, ¿verdad? También tenemos que esperar un poco el dictamen del comité de expertos. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a vacunar a los niños con enfermedades de base, ¿por qué no a los niños sanos, ¿verdad? O sea, exacto. La diferencia es que el niño con morbilidad tiene un porcentaje mayor de tener las formas graves, ¿verdad?, comparado con el niño sano. ¿Y cuándo toman esa decisión? Entonces, si se tiene que vacunar también a los chicos menores de 12 años, aumenta esa cantidad, ¿no?, de 4,5 millones. Claro, ahí nuestro universo aumentaría, ¿verdad? No demasiado porque nosotros evaluando tenemos digamos, a la mayor cantidad de personas entre 18 y 40 años. 40 años, sí. Que es la que se está empezando a vacunar ahora. Que es la que se está empezando a vacunar ahora. Sí. ¿Y cuándo empezaría a ser vacunados los de 18 años? Porque finalmente ellos estaban hoy muy acongojados, muy tristes, los chicos de 18 y 19 años. Y yo creo que en corto tiempo más van a empezar a vacunarse los de 18 años. Ahora estamos con 20 años y más. Y vamos a completar esta semana y la semana que viene yo creo que ya van a tener novedades esta franja. Son 2 años más, 18 y 19. Hoy 21 de julio, ¿cuántas personas ya están vacunadas con primera dosis y cuántas con 2 dosis? Creo que este es el último informe, ¿no? Sí, este es el total de vacunados hoy. 1.619.375. Esta es una dosis. Esta es una dosis. Total desde que se inició el proceso de vacunación. Sí. Así es. ¿Cuánto aumentó desde que se amplió la edad de 35 y 20? ¿Cuánto se amplió, doctor, la cantidad? Realmente nosotros teníamos al principio entre 6.000 y 7.000 vacunados, ¿verdad? Hoy creo que ayer llegamos a 90.000. Hoy vamos a pasar los 100.000. Sí, ¿Y hoy? Yo creo que vamos a pasar porque los números están muy altos.
de acuerdo al cierre de las 17 horas, ya estábamos con un número bastante alto. Yo creo que toda la semana anterior se vacunó un promedio entre 97.000 a 100.000 por día. Por eso logramos vacunar más de 500.000 personas en una semana, menos de una semana, 6 días para ser exactos. Ahora, lo que hay que aclarar, y siempre yo creo que hay que repetir esto, es que la vacuna no inmuniza. No, la vacuna no evita la enfermedad. No evita la enfermedad. Es decir, usted y yo que ya nos vacunamos, podemos adquirir la enfermedad Sí. y podemos contagiar a la gente, Sí, ¿verdad? Lo que vamos a evitar es, nosotros no vamos a entrar a terapia intensiva, pero nuestras infecciones sí pueden hacer que aquellas personas no vacunadas ingresen a terapia, ¿verdad? así mismo es. Así es. Así mismo es. Y sobre todo, contagiar, tal vez nosotros lleguemos a internarnos, pero no desarrollar la forma grave de la enfermedad. Pero eso no evita que el que estuvo conmigo pueda desarrollar. Y si es un enfermo, aunque esté vacunado, si yo tengo una patología de base severa, o soy cardiópata o un diabético descompensado, igual puedo desarrollar la forma grave de la enfermedad. O sea, no está 100% libre. Eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso es que es muy peligroso el hecho de estar vacunados y que la gente se sienta libre y se descuide en su tema de usar tapaboca, distanciamiento. Parece que nos sentimos más liberados y no olvidamos de las medidas de protección personal. Sí, es cierto. Sí. Es decir, este virus vino a quedarse. Este virus vino a quedarse. Así mismo. Y por lo tanto, todo el sistema de protección va a continuar. Así es. Eso ¿Verdad? va a Es decir, continuar. Así como nosotros veíamos en las películas orientales que los japoneses en una plaza, la mayoría estaba sin tapabocas y de repente uno veía 4 o 5 personas con tapabocas, eso va a ser constante de ahora en más. Así ¿no? va a ser. Hay así va a ser. alertas en estos países que mencionás. De repente amanece un día donde la polución es está muy alta o se detecta algún virus, ¿verdad?, que está empezando a expandirse. Esta gente tiene en su bolsillo por lo menos 2 tapabocas. Automáticamente todo el mundo La cultura. Es decir, que así como la influenza, así como la gripe estacional, esto vino para quedarse. vino para quedarse. Así mismo. Y cada tanto, y probablemente de tanto en tanto, otra vez apliquemos algunos sistemas cerrojos de aislamiento social de barrios o de ciudades. Y probablemente, dependiendo de la cantidad de infectados que existan, ¿no? Totalmente. y las mutaciones que nos van a ir sorprendiendo a medida que pase el tiempo. Las mutaciones, ¿por qué se producen? Porque hay todavía gente que se resiste a la vacunación. Y por un lado sí se replica de contagio a contagio, entonces van cambiando. Así Se va volviendo más como al resistente. comienzo se pensó que era solo para ambiente frío, después Sí. se demostró que no. El virus, me gustó mucho una frase de una persona, de un virólogo. El virus es tonto o tonta, no tiene sexo al replicarse. Cada vez que se replica comete algún error. Ese error se traduce en alguna proteína de más o de menos. Esas son las variantes. Y es está dentro de la fisiología del virus. Por eso que no nos Sí. tiene que sorprender que hoy tengamos el Delta, mañana tengamos la versión guaraní, ¿por qué no, verdad? Lo que sí tenemos que nosotros es vacunar la mayor cantidad posible de personas justamente para evitar la replicación del virus. Esto también significa que vamos a tener que vacunarnos año a año Probablemente. así como con la influenza. Es probable. Sí. Es muy probable. Muy probable. Por Si eso si hay una epidemia que ha matado a mucha gente en los últimos años, es la gripe. Sí. ¿Verdad? Creo que en el 2019 una cantidad importante de personas habían muerto en el mundo, ¿verdad? Por esto. Ahora, con esta COVID han muerto 4 millones de personas. Así mismo. Pero fíjate, Carlos, de que hoy en día el COVID se convirtió en la primera causa de muerte. De muerte, sí. Nunca pensamos de que una infección iba a ser primera causa de muerte. Siempre estaban en primer lugar los eventos cardiovasculares. Después, en tercer lugar, estaban los accidentes de tránsito. Hoy el COVID, lastimosamente, ocupa el primer lugar. Sí, es preocupante. Les voy a dar lo que pasó hoy, los números, hasta las 18 horas. Ya habíamos pasado 1.619.375 personas vacunadas hasta hoy, con una dosis. Con 2 dosis ya 245.224 personas. Sí. Esto hasta las 18. La segunda dosis siempre sábado y domingo.
Segunda dosis sábado y domingo. Es importante destacar que siempre está en análisis, ¿verdad? Y lo que de repente se lanza como una información puede de repente variar, pero en lo posible tratamos de cumplir en la semana el cronograma de tal manera a evitar un poquito también digamos, las malas informaciones. El único lugar donde no va a haber segunda dosis es en el Aratiri. Ahí siempre va a ser primera dosis. Primera dosis. Así es. Así Siempre. mismo, sí. Y las 24 horas. Sí. Y las 24 horas. Y si me permitís, quisiera también, hoy tuvimos una reunión con el doctor Castro y propusimos que Alto Paraná y también el departamento de Itapúa también tengan un lugar para 24 horas. 24 horas. Sí. Así que mañana probablemente el doctor Castro va a estar anunciando, hemos trabajado prácticamente toda la tarde viendo esa posibilidad porque realmente es un clamor de la ciudadanía y bueno, nosotros tenemos que siempre escucharle a la ciudadanía porque somos servidores. Sí, primicia entonces, acá en el péndulo. Sí, señor. Alto Paraná y Itapúa van a tener vacunatorios 24 horas. Así mismo. Así es. ¿Sin terminación de cédula o con terminación de cédula? En un principio con terminación de cédula, ¿verdad? Por una cuestión todavía de análisis, pero por lo menos adelantarle a la ciudadanía que estos dos departamentos vamos a tener vacunatorios digamos, con horario extendido. La gente que sigue llegando en forma grave, cuentan de que en realidad el virus les afectó 10 días. Sí. Pero sí las consecuencias del virus en sus pulmones, en sus otros organismos, hígado, riñón y compañía, sí se manifiestan mucho más gravemente con el paso del tiempo. Incluso algunos, después de 2 o 3 meses, tienen que dializarse. Lo que pasa es que ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el hace virus produce un daño en el organismo? Un daño pulmonar primero y eso es lo que nosotros, por eso es que insistimos que las personas si tienen falta de aire consulten, porque a veces uno está agitado nomás y sin embargo al hacerse una tomografía se ve que la lesión es bastante interesante. Entonces eso hace que con el correr de los días vaya empeorando y se crea un ambiente ahí en tu pulmón enfermo que le gusta a los otros gérmenes. Entonces tenés una sobreinfección y ahí es donde la gente cae realmente enferma y grave. Y ahí tenés su falla renal y si tenés algún problema cardiológico tenés una falla cardiológica también. Entonces es un círculo vicioso, es por eso que hay que siempre estar atentos. Y hay gente que está en sus 10 días de COVID y dice, yo apenas tuve agitación y en su día 14 cae con una neumonía grave. Exactamente, así mismo. Hay muchísimos casos mismo de eso y es por eso, es porque la lesión en el pulmón es importante, solo que al no consultar eso no se ve y sin embargo está ahí. Es por eso que insistimos en que hay que consultar. Inmediatamente, apenas uno tiene una agitación, hoy día ya tiene que consultar con el médico. Así, eso es lo que venimos diciendo. Y la automedicación es lo peor que uno puede hacer porque cuando uno tiene un síntoma, por ejemplo un dolor de garganta, fiebre y consume algún medicamento analgésico antiinflamatorio, pues los síntomas se enmascaran. Entonces existe la falsa sensación de mejoría. Y entonces pasa al día siguiente y dice, no, si tomo tal o cual medicamento voy a volver a mejorar. Y no es así. Y no es así. Sí. Y dígame, ¿cuánto impactó en la cantidad en la disminución de cantidad de muertos y en la cantidad de infectados la vacunación? Impactó. ¿Y si ya impactó o no? Sí. Impactó. ¿Ya? En el personal de salud, y eso es totalmente auditable, nosotros hemos perdido a muchos compañeros y compañeras, tanto del personal médico, de enfermería y también personal de apoyo. Hoy no digo que no haya ninguno, ¿verdad? Sí hay, pero el número se ha disminuido drásticamente, ¿verdad? Hay enfermos, no tenemos internados de personal de blanco ahora. De blanco en este momento. Ahora, lo impactante es, del día a la noche, de 110, 112, 115 muertos a 50. Pero de un día para otro. Sí. Así de radical fue la disminución. Así de radical también fue el ascenso. No sé si te acordás que teníamos 30, 40 y de repente pasamos 100. Efectivamente. Ahora, otro hecho llamativo es la cantidad de recuperados que supera. Esta semana superó todos los días y la semana pasada a la cantidad de infectados. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Está muy bien porque quiere decir que tenemos un gran porcentaje de la ciudadanía que sufrió la enfermedad. Lo que se traduce en que algún tipo de inmunidad natural ya tiene. Sumémosle una dosis de la vacuna
Y ojo, con eso no digo que el que tuvo ya COVID y se aplica una sola dosis está inmunizado. Tiene que aplicarse las dos. Tiene que aplicarse, pero de que existe una inmunidad natural no se acerca a lo que da la vacuna, ¿verdad? Pero sí, nosotros tocamos techo, ¿verdad? Y cuando tocamos techo lo que se ve en este tipo de epidemias es la disminución. Y depende de nosotros que esa tendencia a la baja continúe, se mantenga. Que no pase lo que pasa en otros países, que Claro, viene una segunda ola, una tercera ola, y que haya muchos infectados y que colapse nuevamente el Así sistema de mismo. salud, ¿verdad? Así mismo, Ese eso es es lo el que, temor. ese es nuestro temor ante la relajación. Ese es el temor. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dejaron de ser atendidas en hospitales y se quedaron en sus casas como consecuencia de que no había ya lugar? ¿Hay No. alguna estadística de esa cantidad de personas que tuvieron que decirle quédese en su casa? No hay una estadística real en base a eso, porque hay mucha gente que ni siquiera se hizo el hisopado. Si, por ejemplo, hay familias que uno tenía positivo y el resto también y ya se quedaban nomás en su casa. Y eso no está contabilizado. No está contabilizado. Pero en el, digamos, en el informe boca a boca, lo que se cuenta, un buen número de personas se quedaron en su casa, sin acudir a los hospitales por cuadros de COVID. Ajá. Viceministro, ¿cuántas vacunas tendríamos en agosto? Bueno, justamente Así hice, yo creo que usted tiene un sí, papel ahí. hice un Vino preparado, copiatín, Sí. ¿verdad? con el Sí. copiatín, sí. Bueno, nosotros vamos a recibir 150.000 de Moderna, vamos a tener 253.000 de AstraZeneca, por de Nación Española. exactamente, y estamos, ¿verdad?, pendientes de esta promesa del mecanismo COVAX de 245.000 vacunas. Sí, en un principio, Pfizer, sí, ¿verdad? sí. Prácticamente, no digo que sea un hecho, ¿verdad?, pero es la conversación que se tiene con ellos. ¿Y qué hay acerca de la posible supuesta segunda donación de Estados Unidos, otro 1.000.000 de Pfizer? Bueno, esa información yo no tengo, ¿verdad? Pero sí nos manejamos con esta, digamos, ¿Y con estos Covaxin, números. esta figura en la Sí, llegada de Covaxin en agosto? Sí, nosotros tenemos pendiente 400 a 700.000 también de Covaxin. De Covaxin. Estamos esperando nomás ya la liberación de la India para poder, digamos, contar también con esa plataforma. Y las, 900, en agosto llegan 200.000 dosis de Pfizer también compradas. Compradas, exactamente. Compradas, 50, 50 y Así 50 mismo. cada, 50.000 Sí. cada Así semana. mismo. Sí. Y la experiencia que tenemos con esta plataforma es que, así como mencionaste al principio, te dicen tal día y Sí. incluso te envían antes. Te envían ¿verdad? un día o sea, antes, sí. evidentemente son gente que tiene otro tipo de manejo. Ujú, exactamente. ¿El ministro se fue a tratar de comprar más vacunas de Pfizer? El ministro fue a ver la posibilidad de hablar o de seguir las conversaciones, pero ya en forma personal, con la Janssen, con la Pfizer, ¿verdad? Y con otras plataformas incluso, ¿verdad? La Janssen es la que nosotros decimos Johnson La Johnson. Johnson, la Sí. Johnson, Ajá. sí. Entonces, las conversaciones eran telefónicas o por vía correo. Entonces, creyó oportuno ir directamente, conversar, ¿verdad? Sentarse en una mesa con esta gente y decirles, señores, nosotros estamos interesados, ¿cuándo? ¿Cómo podemos Me hacerlo? gustaría verle realmente al doctor, ¿verdad? Como él es muy lacónico, me gustaría verle cómo hace la conversación, ¿verdad? Sí, probablemente sea así, ¿nos van a dar o no nos van a dar? Exactamente, así sí. Ojalá que no le cuenten que dije esto, ¿verdad? No, Se va a esta enterar, parte se va a no le enterar. vamos a mostrar. Bueno, pero es una esperanza que Sí. tenemos, ¿verdad? Sí. Bien, qué gusto tenerlos. Yo les agradezco que permanentemente, semana a semana, vengan los representantes del Ministerio de Salud al péndulo para contarnos cómo sigue el proceso, porque es muy importante Sí. este tipo de comunicaciones. Y ustedes no saben la cantidad de gente que se tranquiliza cuando les escuchan a ustedes, ¿verdad? Y después me dan a mí el retorno, ¿verdad? Y entonces da gusto sentir eso y tiene confianza, tienen confianza en ustedes, así que traten de no perder esa confianza, por Y favor. por sobre todas las Gracias. cosas, el compromiso es que ahora tenemos que leer mucho más para conversar con ustedes. Sí, estamos aprendiendo también nosotros. Demasiado. Expertos. Está bien. Doctor Martínez, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Doctora Carlos. Pintos, Gracias. muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Y bueno, y si quieren, yo les invito a quedarse, porque después lo que vamos a hablar es increíble. ¿Qué pasó con Itaipú? ¿Por qué tenemos una deuda de 4.000 millones de dólares que dicen que es espuria? ¿Qué pasó con esa deuda? En instante, a la vuelta de la pausa, con la persona
de la Contraloría que realizó este informe. A la vuelta de la pausa. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Aprovecha con la compra de cualquier producto, participás del sorteo. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ya estamos en compañía de la licenciada Irene Cuevas, directora de Control de Entes Binacionales de la Contraloría. Licenciada Irene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿alguna vez pensó que un informe como este iba a causar tanto revuelo en el país? La verdad que no dimensioné que podría causar tanto revuelo. Ajá. Ahora, esto que se dicen y que dicen los parlamentarios de que el informe revela una deuda espuria de más de 4.000 millones de dólares. ¿Es cierto? ¿Eso es lo que refleja el trabajo, una deuda de ese tipo sin sentido? Sí, o sea, se define una deuda ilegal de 4.193 millones por el hecho de que esa deuda Itaipú mismo declara como una deuda vencida. Y ese importe es refinanciado en el año 97, es parte del monto por el cual se refinancia en el 97, que es de 16.225 millones de dólares. Se define como ilegal porque deviene de la aplicación ilegal de la tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad, que es contraria a lo que establece el tratado. Ajá. O sea, de ahí parte, digamos, el concepto de que se defina como ilegal ese monto. Ahora, y esa deuda que se refinancia en 1997, ¿contemplaba estos 4.000 millones? Sí. Es decir, que con esa refinanciación se saldó la cuenta o no. En la refinanciación se incluye esta deuda vencida, claro, que forma parte, digamos, porque se divide en tres líneas. Mayor, claro. Sí, en tres líneas. Y esta pasa a constituir la línea A, digamos, de ese contrato 1480. Y esa es la deuda que se vuelve a refinanciar, o sea, se vuelven a cargar intereses sobre ese monto al momento de refinanciar. Esa deuda de 16.000 millones que contemplaba ya estos 4.000 millones, es decir, había una deuda hasta 1997 de 12.000 millones, se suma a estos 4.000 millones y se convierte en 16.000 millones. Digamos que al revés, porque esa ya viene vencida. Lo que se incorpora para refinanciar es la deuda pendiente de vencimiento. Se arrastra la deuda vencida hasta el 97. Y se triplica esa deuda y se cuadruplica y se convierte en 16 millones. 16.000 no, millones. Esa es una parte nada más. No es que ese 4.000 millones se convirtió en 16.000. Deviene de otros préstamos. También. O sea, son 7 préstamos los que se refinancian con la 1480. Y la porción vencida de esos 7 préstamos, según define Itaipú, es el monto de 4.193 millones de dólares. ¿Y por qué esa es espuria? Como le había dicho, porque deviene de la aplicación ilegal de la tarifa. O sea, desde el año 1985 al año 1997, los primeros meses del año 1997, se aplica una tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad. El punto, digamos, en que convergen tanto la tarifa con el tema de la deuda con Electrobras radica en el hecho de que el ítem 3 del tratado establece que el costo del servicio de electricidad debe estar compuesto, entre otros elementos, por el monto necesario para amortizar la carga financiera y por el monto necesario para cubrir la amortización del préstamo. Claro. Desde el momento que la tarifa es inferior a ese costo establecido, no se cubre. La cifra que contemplaba todo eso era 17,10. Se estableció un estudio tarifario que se proyectó en el tiempo. Y ese estudio tarifario, que fue realizado por la Dirección Financiera de Itaipú, contemplaba que con la tarifa de 17,10 dólares por kilowatt, de mantenerse constante desde el inicio hasta el 2023, lograba que se cancelen las deudas en el 2023, como inicialmente estuvo establecido siempre. Pero del 85 al 97 se redujo a 10 dólares. Exacto.
por pedido de Brasil. En un año tuvo otra tarifa, pudo haber variaciones, pero se mantuvo en forma constante, digamos, a lo largo de todo ese tiempo en $10. En $10. Esos son $7 menos. Sí, exactamente. Durante 13 años. Sí, 12 años. 12 años. Efectivamente, claro que si contamos 85 sí son 13 años. Sí, pero en el 97 no fue durante todo el año la aplicación. A partir del cuarto o quinto mes comenzó a subir la tarifa. Ajá. Bueno, ¿y se volvió a poner otra vez a 17 o nunca se llegó más a 17? Sí, después llegó a ser 18, fue aumentando. Ajá. Fue aumentando, digamos, paulatinamente hasta llegar a 22,60. Y en algún momento de todo esto, licenciada, ¿se llegó a cancelar esa deuda de 16.000 millones? Esa deuda es la deuda que continúa vigente y que debe cancelarse en el 2023. O sea, está prevista que su cancelación en el 2023. Ajá. Y de esa deuda, 4.000 millones es porque Brasil lo decidió así. Digamos que eso ya se canceló, porque eso como se estableció por líneas y eso constituyó la línea A. Ajá. Eso tendría, de acuerdo al contrato 1480 de refinanciación, se establecía que tenía que ser cancelado en los 5 primeros años y eso ocurrió, ¿verdad? Eso ya se canceló. Lo que continúa pendiente es la otra fracción, solo que al momento de cancelar sí se le cargaron los intereses sobre ese monto. Desde el punto de vista jurídico, el haber violado el tratado, porque el tratado contemplaba estos 17.10. El tratado lo que establece cómo debe estar compuesto el costo del servicio de electricidad. Sí. Exactamente. Al reducirse convenientemente para Brasil y perjudicándonos a nosotros, porque en ese entonces nosotros le dábamos 97% de lo que nos correspondía a Brasil y también se redujo el costo, esto fue lo que nos generó la pérdida. Eso fue lo que generó el aumento de la deuda ilegal, claro, de Itaipú. De Itaipú como entidad binacional. Que ambos países pagábamos, que Andes y Electrovar pagábamos regularmente. Ambos países, sí. Exactamente. Bueno, legalmente, ¿en qué tipo de falta habrían incurrido al hacer eso los consejeros de Itaipú, tanto brasileños como paraguayos? Y en transgredir el tratado, porque entre sus atribuciones justamente una de ellas y la principal es dar cumplimiento al tratado. Entonces ellos en su carácter de representantes de la binacional, al ignorar, digamos, ese ítem, ¿verdad? Entonces ellos ahí proceden, digamos, a la transgresión del tratado, ¿verdad? Ajá. Las violaciones de las normas administrativas, ¿cuánto tiempo permanecen vigentes de tal manera que una persona pueda ser sancionada y no prescriba? ¿Cuánto tiempo prescriben las faltas administrativas? La verdad que eso ya es más bien de competencia del ámbito fiscal, digamos, determinar si la pertinencia y la prescripción. Porque estaba leyendo hoy, bueno, pues hay que hablar con el asesor jurídico de la Contraloría entonces, que tal vez nos oriente un poco más, ¿no? Sí, o si no, también con los fiscales que hoy día están también interviniendo, ¿verdad? Ellos también tendrían una opinión, supongo que más acabada sobre el tema de la prescripción propiamente. Creo que hoy algunos diputados, creo que la diputada Rocío Vallejo había dicho que esto ya habría prescripto. Ya no tendría sanción por aquellos que decidieron esa rebaja del precio de la energía. ¿Verdad? Pero de todas formas nos sirve. ¿Cuánto es lo que perdió Paraguay? ¿Ustedes determinaron cuánto es lo que perdió Paraguay al bajarse ese precio? Nosotros... ¿Cuánto le aumentaron la deuda a Paraguay? La deuda es de Itaipú, ¿verdad? Se paga en partes iguales, pero la deuda aumenta a nivel de la entidad binacional, ¿verdad? Las consecuencias son obviamente para ambas partes, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Desde 1985 a 1997, que se baja la tarifa, esa tarifa que se determina se aplica a ambos, se aplica al Brasil y al Paraguay. La diferencia radica en que la diferencia de potencia que cada uno lleva hace de que Electrobras con esa disminución de la tarifa sea favorecido por la potencia que llevó, ¿verdad? Porque lleva el 97%, claro, y la Andes se queda con el 3%. Sí. Y paralelamente
la deuda con Electrobras, que también es su prestamista, va aumentando, ¿verdad? En la misma proporción que las cuotas no se pueden pagar porque la tarifa no cubre Claro, claro. Y bueno, acá me dicen que los delitos que podrían investigarse prescriben a los 5 años. Y esto sería un delito de lesión de confianza, según dicen algunos abogados. Eso ya habría prescrito porque el informe salió de la Contraloría, sale 12 años después. Sí, o sea que el inicio de la transgresión realmente data del 85. Del 85. O sea, mucho tiempo más que eso. Que mucha plata, ¿no? Sí, o sea que, sobre todo teniendo en cuenta que Electrobras, aparte de llevar la mayor parte de la energía eléctrica, es el mayor prestamista de la entidad binacional. Entonces, digamos que cumple una doble función, ¿verdad? Por un lado, paga una tarifa inferior al inicio por la compra de energía eléctrica y a su vez eso imposibilita que Itaipú pueda regularizar sus pagos en tiempo y forma. Entonces se acrecientan, digamos, las acreencias a favor de Electrobras por las deudas impagas y por la acumulación de intereses y las sucesivas refinanciaciones que se dan en el tiempo. Bueno, por donde se mire salimos perdiendo. Pierde la ANDE, pierde Paraguay. Y bueno. La entidad binacional es la que definitivamente pierde con las consecuencias que eso implica para ambos. Pero más para Paraguay. Más para Paraguay por el hecho de que Paraguay no le financia nada a Itaipú, en cambio Electrobras sí. Y el informe tiene, el informe suyo tiene la dotación completa de los consejos que fueron pasando a lo largo de esos, del 85 al 97. ¿Quiénes eran los consejeros? ¿Quién eran los creo que el director de Itaipú en esa época, de Bernardi y en Tardivo, el 85, ¿no? Sí. Cuando ocurre, digamos, esa situación de que se decide aplicar una tarifa inferior, sí, el que se encontraba como director paraguayo era Enzo de Bernardi. Y Ney Braga era el director brasileño. Y su mandato se extendió hasta el 90. Sí, no sé con precisión hasta qué año se extendió. Pero tiene toda la lista, ¿no? El informe tendrá o sea toda que la lista. Nosotros cuando revisamos los documentos, nosotros no analizamos por composición del Consejo, sino más bien por las resoluciones quienes van firmando. ¿Qué concluye su informe? ¿Cuál es la conclusión del informe que usted elaboró? La deuda actual de Itaipú es, hablando en cifras redondas, es de 3.800 millones. Y de esos 3.800 millones, 3.600 millones de dólares siempre corresponden a la deuda con Electrobras. Lo que nosotros concluimos es que ese saldo de la deuda de Itaipú es ilegal porque deviene de la aplicación irregular, transgrediendo el tratado desde el inicio del funcionamiento de la central hidroeléctrica, o sea que del funcionamiento de Itaipú. Ahora, el Consejo no tenía facultad para modificar esa norma, ese precio. El tratado establece cómo se debe establece cómo se debe determinar el costo y el Consejo lo que debe hacer es dar cumplimiento al tratado. No, ya sé, pero dentro de las facultades del Consejo de Itaipú, conformado por consejeros paraguayos y brasileños, no está modificar esa cantidad, de acuerdo a la conveniencia o no del momento. No. O sea que la tarifa sí se puede ir cambiando porque depende de cómo va fluctuando los costos financieros de Itaipú. Solo que esos costos financieros está definido en el tratado cómo tienen que estar compuestos para poder ser cubiertos con la venta de energía eléctrica, porque el punto de equilibrio también establece el tratado, ¿verdad? De que el costo del servicio de electricidad debe ser igual al ingreso por la venta de energía eléctrica. Ahora, y esa deuda espuria, ¿quién paga? ¿Pagamos todos? Sí, paga Itaipú y al pagar Itaipú pagamos ambos estados. Paga el lado brasileño y paga el lado paraguayo. Así es, solo que con la diferencia que siempre hacemos notar que Electrobras aparte es su financista, ¿verdad? En cambio la ANDE no. Encima. Sí.
lo que se deja de pagar a nivel de tarifa repercute, digamos, en lo que se deja de pagar a Electrobras en concepto de cuotas y de intereses. Es decir, usted como licenciada en contabilidad, ¿fue un pésimo negocio? Para Electrobras, ¿no? No, para Paraguay. Paraguay, al aceptar las dificultades económicas del Brasil y aceptar disminuir esa tarifa en lugar de proponer otras alternativas como sería la financiación de esa porción de la tarifa que no estaba en condiciones de pagar, como ocurrió con la ANDE cuando la ANDE no estaba en condiciones de pagar sus facturas vencidas, que es lo que también exponemos en el informe. ¿Cuántos años tuvo ANDE con eso? Durante 2 años, 2000, 2001, sí, 99, 2000 y hasta febrero del 2001. ¿Y se le obligó a financiar su deuda? Más que obligarle, es lo que como no estaba en condiciones de pagar, es lo que se hizo. O sea, se le financió, ellos aceptaron y se le aplicó la tasa del 12% En el anual. caso de la ANDE no se le redujo el precio. No se le redujo. Eso es lo que nosotros, es el planteo que hacemos, ¿verdad? Que si se optó por esa, o sea, se decidió esa alternativa con la ANDE de pagarle, de cobrarle el 12% de interés y financiarle sus facturas vencidas, bien se le podría haber también financiado a Electrobras. Se actuó de manera diferente con ANDE y con Electrobras. Exacto, en tiempos diferentes para hacer la aclaración, sí. Pero a nivel de igualdad de derechos se procedió de diferente manera. O bien también la otra alternativa era también que podían haberle propuesto el tema de la conciliación de cuentas con Electrobras y no reducir la tarifa. ¿Eso qué demuestra? ¿Debilidad de los consejeros paraguayos? ¿Que el manejo efectivo de Itaipú está en manos de los brasileños? ¿Qué demuestra esa situación según su criterio? Y más que mi criterio, digamos que el resultado del trabajo y el detalle del trabajo es lo que demuestra realmente lo que ocurrió. No, yo sé que eso ocurrió, pero eso ocurre porque por debilidad de los consejeros paraguayos, porque aceptaron esas condiciones, esas situaciones, aún en contra de las conveniencias de Paraguay. De que lo aceptaron y, como le digo, podrían haber propuesto otras alternativas, es así. Ahora, ¿qué les motivó a ellos a tomar esa decisión? Sí, yo no podría decir, ¿verdad? Ajá, claro, pero no fue la más conveniente. Eso definitivamente. A nivel numérico, eso queda reflejado. Claro, con esto lo que se demuestra es que en realidad los que manejaban efectivamente la binacional son los brasileros, o eran los brasileros. No sé cómo será ahora, y pero de acuerdo a lo que usted a la historia que usted nos cuenta, en la misma situación, soluciones diferentes. Ventajosa para Brasil y no ventajosa para Paraguay, pero la misma situación para Electrobras y ANDE. Eso es lo que se demuestra con este trabajo. Así es. Bueno, parece que somos entreguistas. Porque si no defendemos nuestras posiciones y las conveniencias de Paraguay, entonces ¿para qué estamos dentro de un consejo? Totalmente. Si nosotros nos defendemos nuestros derechos, menos vamos a poder esperar que los otros se preocupen por los nuestros, ¿verdad? Sí, no. Y si aceptamos solamente las propuestas convenientes para el otro sector y cuando ocurre lo mismo, resulta que nos imponen también o aceptamos la propuesta de ellos que no nos beneficia ni es similar a una misma situación que padecieron ellos, sí. Se demuestra que somos, no sé, estamos simplemente para figurar, pero no para hacer valer nuestros derechos en el Consejo. Exactamente, o sea, claramente nos hicieron valer nuestros derechos. ¿Y cómo se llama a consejeros que no hacen valer sus derechos? No tengo la respuesta a esa pregunta. Traidores. Lo mínimo que se puede decir, traidores, ¿no? Yo sé que le pongo en una situación difícil y no puede decir. Por eso estoy diciéndolo yo. Sí, o sea, lo que no puedo es emitir juicios de valor, ¿verdad? En mi calidad de profesional y de haber realizado un trabajo técnico, no puedo emitir un juicio de valor. No, pero es muy elocuente. Es lo que se demuestra con el estudio, se demuestra eso, ¿verdad? Eso es lo que subyace en todo el trabajo, subyace eso, que nuestros consejeros
no tuvieron el valor de defender posiciones paraguayas. Y nos enchufaron una deuda espuria que tenemos que pagar todos. Hasta el 2023. Así es. Así es, ¿verdad? Sí. Ay, qué pena. Esto hoy ya los fiscales llevaron todo el informe. Sí, ellos estuvieron hoy por la Contraloría y llevaron la... ¿Solamente eso se fueron a buscar o pidieron alguna otra cosa más? Sí, ellos van a hacer extensivo posteriormente todos los documentos que necesitan en forma puntual, pero hoy llevaron el informe y copias de las resoluciones que dieron lugar a este trabajo. Ahora, ¿ustedes de todas formas iban a enviar este documento a la Fiscalía? El trabajo de la Contraloría consistió en un trabajo eminentemente de análisis económico y financiero. Nos analizamos la punibilidad de los hechos, teniendo en cuenta justamente que esto data de mucho tiempo atrás y que también podría tenerse en cuenta el tema de la prescripción. Entonces, una vez que el trabajo está terminado, queda en manos de ellos decidir qué curso darle. A ver, ¿podría repetir otra vez la deuda que generó esta situación durante 12 años en Itaipú? ¿Podría contarnos cuánto es el monto real de esa deuda que se generó como consecuencia de que no defendimos, o los consejeros paraguayos no defendieron los derechos de Paraguay? 4.193 millones de dólares es el monto de la deuda vencida al momento de la refinanciación del 97, que de haberse dado cumplimiento a lo establecido en el tratado, no debió estar vencida ni ser refinanciada. Por lo tanto, la convierte en ilegal. Bien, 4.000 millones de dólares. De más tuvimos que pagar. No es de más. Ese importe deviene de la aplicación irregular y por eso se encuentra vencido. No pudimos llegar a la composición de ese monto porque en los pedidos realizados por la Contraloría no tuvimos acceso a esa información. ¿No tuvieron? No. Ajá. Bueno, y ahora que tienen esa posibilidad, ¿van a insistir? Hasta los últimos pedidos que hicimos, las respuestas fueron que ellos no disponen o no tienen a mano esa información. ¿O van a esperar que la Corte se expida la acción de inconstitucionalidad que plantearon? Por eso es que la composición, pero sí, como le digo, ellos mismos, al momento de querer restablecer el equilibrio económico, ellos definen esa deuda como vencida y es la que refinancian, situación que no debió darse. Bien, licenciada, te felicito por el trabajo, licenciada. Causaste un revuelo generalizado, mucha gente está contenta y bueno, esperemos que la justicia después haga lo que tenga que hacer y si ya prescribieron, pues lo lamentamos todos, ¿verdad? Tenemos que aprender a respetar también nuestras normas, pero se tiene que conocer el nombre y el apellido de cada uno de los consejeros que permitieron esta deuda espuria en Itaipú. Muchas Así que gracias. te felicito. Muchas gracias. Y tranquilízate, no es tan difícil estar ante las cámaras. Bueno. Que te agradezco, licenciada, que hayas venido. Por nada, cuando gusten. La licenciada Irene Cuevas, la directora de Control de Entes Binacionales de la Contraloría General de la República. Ustedes escucharon sin palabras. Vamos a la pausa. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Aprovecha con la compra de cualquier producto, participás del sorteo. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos a Carlos Fernández Baldovino, doctor en Economía de la Universidad de Chicago. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, don Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un saludo para vos, a toda la teleaudiencia. Y bueno, y de su casa está Santiago Peña, máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo y con toda tu audiencia. Un abrazo grande al amigo Carlos también. Y bueno, lamento no estar en el piso, pero creo que cumple la tecnología, nos permite estar cerca siempre. Es un capo de traje y corbata, él en su casa. Sí mismo. Es increíble. No me pidas que me pare. No, quédate así, quédate así.
Bueno, antes de entrar en el tema de Basanomics en su cuarta edición, ¿qué le parece esto que acabamos de escuchar con la licenciada Irene Cuevas acerca de la deuda espuria de Itaipú? Que finalmente se confirma con datos concretos la existencia de esa deuda y la responsabilidad de todos los directores y consejeros de Itaipú durante esos años en que esta deuda se impuso, que sí. La Contraloría la califica de ilegal. ¿Qué les parece? Preocupa, Sí. preocupa, pero vamos a tratar de verlo el lado positivo, que es el hecho de que ahora sí tenemos evidencia de algo que se hablaba mucho, pero no se tenían los números. Ahora tienen un excelente trabajo que ha hecho la Contraloría y por tanto ahí ya se tienen todos los datos. Y bueno, ya van a ver qué medidas se pueden tomar de acá para adelante en términos legales, a ver qué se puede hacer, pero por lo menos que nos sirva para un esquema de negociación más adelante con Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Que creo que la gran batalla que tenemos es la renegociación de Itaipú. Hemos negociado muchas cosas a lo largo de toda nuestra historia. El Tratado de Mercosur, acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, negociaciones para colocar bonos. Pero yo creo que la madre de las batallas es esta negociación de Itaipú. Sí. Y ahí nos preocupa también algunas cuestiones, como fueron las declaraciones del gobierno hoy. Sí, también a mí exactamente. Estábamos hablando esta tarde en la radio acerca de las expresiones del canciller nacional, de que este gobierno va a dejar una línea a seguir en cuanto a la renegociación, pero no va a renegociar. Esto va a quedar ya en manos del siguiente gobierno. Algo que Disculpame, este gobierno... Carlos, pues yo creo que ya están negociando, ellos ya negociaron. Yo creo que parte de la negociación es no hacer nada y con esto responde a los intereses de Brasil, ¿verdad? Pero antes de tocar ese tema, también me gustaría mencionar que este informe que saca la Contraloría creo que es un gran paso, creo que cierra un capítulo en nuestra historia. Como dijo Carlos, esto ya ha sido ampliamente debatido, ha sido criticado por varios referentes. Yo recuerdo, ¿verdad? Y se menciona una declaración de Luis María Argaña atacando ya en el 96 la deuda espuria, ¿verdad? Entonces yo creo que tratar de revivir esto, y bueno, es parte de nuestra historia, se cierra un capítulo, pero creo que es mucho más importante qué vamos a hacer de acá para adelante. Nosotros estamos en puerta de una negociación trascendental en la historia del Paraguay, y a mí me preocupa mucho más esta actitud y lo que hoy anuncia el canciller nacional diciendo de que ya ellos no van a hacer nada y que eso va a quedar en manos del próximo gobierno. Lo que en realidad están haciendo es negociar en base a los intereses de Brasil, y eso obviamente le va a perjudicar a Paraguay. Ahora, ¿por qué dicen que esto conviene a los intereses de Brasil? No negociar nada. Brasil apunta a la reducción de la tarifa. Ellos son usuarios del 80% de toda la energía que se genera en Itaipú. Entonces, obviamente, ellos quieren una energía mucho más barata. Paraguay también quiere una energía más barata, pero en base a que el consumo hoy todavía no es pleno, se podría utilizar parte de esa energía que se le vende a un precio más conveniente, un aumento de los royalties, crear un fondo de inversión que permita llevar adelante grandes obras, tanto eléctricas como infraestructura. O sea, creo que Paraguay tiene otros intereses. Obviamente la negociación no es lo que quiere un país. Tienen que sentarse los dos países a negociar. Pero el no negociar por el lado de Paraguay o renunciar a la posibilidad de sentarse a negociar es simplemente ceder ante los intereses del Brasil. No, y en términos financieros, fíjate, estamos indignados por una deuda que era creo que 1.000 y tantos millones, que con los intereses quedó en 4.300. Sí. Lo que va a perder Paraguay por el hecho de bajar sustancialmente la tarifa y no tener siquiera alguna compensación va a ser mucho más a lo largo del tiempo. Entonces, si con lo otro nos indignamos, imagínate con esto. Y creo que es importante resaltar un poco de que septiembre esto ya se reduce la tarifa. O sea, esto no es que tenemos que negociar en el 2023. ¿Y vos cómo le convences a tu socio una vez que estás pagando muchísimo menos? Vamos a subir el precio. Es imposible. Es imposible. Entonces nos estamos entregando antes de siquiera comenzar a negociar. Me decía Ángel María Recalde hoy, y me recordaba esta tarde, él decía que en el 2021 se tenía que tener todo definido antes de septiembre del 2021. Esto me dijo hace 2 años, lo dijo acá en el Péndulo también. Y hoy volvió a reiterar y decía lo mismo. Es decir, en septiembre se fijan los precios de la electricidad, la potencia.
¿verdad? En cuanto tiene que recibir la Andes y Electrobras la potencia de la energía. Entonces, si ya se tiene que definir en septiembre y con la deuda disminuida, obviamente el interés de Brasil va a ser bajar, porque a ellos les va a convenir la baja de precios, no hacia Paraguay. Entonces, después, ¿cómo hacemos en el 2023 para volver a subir ese precio? Sí. Ya sería imposible. Imposible. Mira, yo lo definí como un gobierno futbolero, que puede ser algo bueno, pero yo lo defino como gobierno futbolero porque le gusta patear la pelota. Y no me refiero solamente a la cuestión para adelante. No me refiero a un buen defensor, patea fuerte y hacia adelante. No me refiero solamente a lo de Itaipú, sino también me refiero, para entrar un poco en el tema macro, también en la cuestión fiscal, porque ellos quieren seguir con un déficit enorme del 4% para este año, que es algo que discutimos hoy en el evento, entrando un poco en Basanomics, en donde vemos de que no tiene sentido económico tener en el segundo semestre del año, ya cerró el primero, un nivel de déficit que es casi igual al del año pasado, cuando que las condiciones son totalmente diferentes. O sea, ¿y cuál es la conveniencia de mantener ese déficit para este gobierno? Y no da gusto para hacer dieta. A vos te gusta seguir comiendo el asado todos los días, las pastas, tomar la cerveza y demás, y en el momento de hacer dieta querés postergar para no hacer, y en este caso que se postergue para que el siguiente gobierno haga dieta. Entonces, la dicotomía es la que yo no entiendo del gobierno en el siguiente sentido. Resalta los buenos números macroeconómicos, algo que nosotros resaltamos también y hoy lo pusimos, o sea, nos estamos recuperando y bastante más fuerte de lo que pensábamos antes y podemos tener una sorpresa a fin de año, en términos macro por lo menos hablando. Pero al mismo tiempo dicen necesitamos gastar más. ¿Para qué si estás creciendo? Santi tiene un ejemplo muy bueno que habla de que el antibiótico es bueno para inyectarle al paciente, pero si abusas del antibiótico, cuando no necesitas, tu cuerpo se vuelve insensible. Claro, y entonces eso es lo que estamos cayendo ahora, en seguir con una expansión fiscal que yo creo que no necesita la economía por los números que se tienen, a menos que los números estén mal. Ahora, ustedes... Y ahí, Carlos, entra la voluntad política. Yo creo que es fundamental. Yo no dudo de que dentro del Ministerio de Hacienda los técnicos quieren hacer, entienden esto, pero requiere de un acompañamiento en la gestión política, que esto ya le compete mucho más al presidente de la República y obviamente el acompañamiento en el Parlamento. Creo que eso es lo que va a determinar la salida de esta crisis, ¿verdad? Si Paraguay, ¿verdad? Y las variables macroeconómicas que fueron fuertes históricamente y nos permitieron enfrentar esta crisis no se reencauzan, no se ponen en el camino correcto, y nosotros tenemos el riesgo de entrar en la misma dinámica que han estado países como Argentina, ¿verdad? Que realmente llevan ya décadas de este gasto desmesurado, este gasto público que se vuelve totalmente insostenible. Entonces, creo que es fundamental, y eso fue lo que hoy estuvimos hablando en este evento de Basanomics, de las cosas buenas que hicieron, pero la necesidad también de recomponer esas variables macroeconómicas, que es lo que puede poner en riesgo o puede asegurarnos que Paraguay siga enfrentando crisis en los próximos años. Ahora, pero, a ver, ¿este gobierno tiene suficiente consistencia para negociar con el Parlamento algo favorable? Porque de acuerdo a los últimos acuerdos que se establecieron en el Congreso para la elección de autoridades, yo no sé si está en condiciones de hacer algo y reciba el acompañamiento de sus socios ocasionales, que yo creo que tienen otra visión de lo que debe ser la economía en Paraguay. Mira, no sé si tiene o no, pero debe hacerlo. O sea, nosotros no tenemos la potestad de hacer, pero sí de sugerir. Entonces, nuestra visión es de que en este momento tenemos que quitar el pie del acelerador. Se metió a fondo el año pasado, estuvo bien, nos salimos mejor de lo que esperábamos inicialmente, no estamos totalmente recuperados. Hoy mencionamos de que tenemos un PIB per cápita, que es una medida económica de riqueza de la gente, 10% menos que a finales del 2018, o sea, a pesar de que vamos a crecer este año. Ahora, después tienen que negociar ellos, y ellos tienen que estar convencidos de que ese es el camino a tomar. Como te dije anteriormente, a veces nos da gusto hacer dieta, pero es necesario. No tenemos que caer en el error que ha caído la Argentina, Venezuela. Muchos han caído,
Y uno dice, no, estás exagerando. Del día a la noche, así como te viene la pandemia, te pueden venir los problemas fiscales y ahí vamos a perder el avance que tuvimos desde el año 2003. Carlos, yo creo que el presidente de la República tiene la solución al interior de su propio partido, ¿verdad? A mí me hubiese encantado, en el tiempo que a mí me tocó ser ministro de Hacienda, Carlos, presidente del Banco Central, tener una disidencia dentro del partido de gobierno que acompañe, que de alguna manera tenga una voz de prudencia en estos manejos económicos. Creo que la respuesta del presidente la tiene dentro del partido. En la Cámara de Diputados hay una mayoría propia por parte del Partido Colorado. Y yo no tengo ninguna duda que si se hace un esfuerzo, obviamente, primero uniendo al Partido Colorado en la Cámara de Senadores, también se pueden trabajar en estos proyectos. El movimiento tiene hoy dos representantes en la Cámara de Senadores, el senador Godoy y el senador Antonio Barrios, que son personas súper razonables, que han acompañado todo aquello que va en beneficio de la ciudadanía. Y estos temas económicos que por lo general, tanto Carlos como yo, nosotros colaboramos en nuestras opiniones y son siempre opiniones constructivas. Así que lastimosamente, y en esta última elección de la Cámara de Senadores, el presidente decidió o optó aliarse con otros sectores fuera del partido en una agenda que a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Y que fue mencionado en aquel comunicado que fue firmado también por el expresidente Horacio Cartes sobre qué es lo que estaba atrás de esa agenda. Entonces, creo que es importante estos temas políticos porque también de alguna manera influyen en la agenda económica. Nosotros no estamos fuera del problema económico. Por más de que este año la economía va a crecer 4,5%, es un rebote importante, seguimos estando en una economía que no está en un proceso de auge. El mundo no ha solucionado sus problemas. América Latina no ha solucionado sus problemas. Y ahí es donde y terminamos el evento hoy diciendo que seguimos esperando las reformas. Acá se tienen que hacer reformas profundas en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de compras públicas y en el sistema de contratación de personal que tiene el Estado. Son reformas ya de larga data, varios se han avanzado en algunas de estas, pero lastimosamente lo que pensamos el año pasado, que iba a ser la crisis, iba a ser la oportunidad para generar un consenso de esta reforma, lastimosamente la crisis está pasando y no estamos enfocándonos en esas reformas importantes. ¿Y cuál es la situación regional? Porque me preocupa esto que dijiste, Carlos, de que podíamos caer como Venezuela y como Argentina. Es preocupante. Hoy Venezuela es un estado fallido, sí, definitivamente. De haber sido rico, uno de los países más ricos de América del Sur, hoy está súper mal. Me preocupa que podamos caer a ese nivel. ¿Por qué decís que podemos caer y qué tenemos que hacer para evitarlo? Mira, Venezuela está tan mal que ni siquiera datos tiene. O sea, sí, están tan corruptos los datos que no son útiles y hay que hacer estimaciones. Al que le sigue que mencioné es Argentina, que hoy estaba mostrando la mayor parte de los países de la región ya recuperaron los niveles de producción de febrero del 2020, es decir, nivel de producción prepandemia. La excepción, Argentina nuevamente. Entonces, están haciendo mal las cosas y lo mal que hacen es descuidar algo que es la base de todo, que se llama la estabilidad macroeconómica. No es la solución de todo, pero es la base de todo. Entonces, a partir de tener una buena macro, ahí podemos empezar a pensar en diferentes cosas. Pero si no tenemos, entonces no podemos hacer nada. Y se tienen reversiones importantes en Argentina en términos de inflación, en términos de déficit fiscal, que se reflejan en lo que es importante, la gente. Los niveles de pobreza se dispararon el año pasado. Acá subió, pero subió mucho menos de lo que subió en la Argentina. Entonces, esta cuestión tenemos que tener mucho cuidado porque la credibilidad macroeconómica se gana en el tiempo, es ladrillo por ladrillo hasta tener la pared. Pero cuando la destruís de una y eso puede ser muy costoso para todo país. Por eso es que tengo miedo de que descuidemos y no miremos el ejemplo de lo que está pasando en la región, de nuevo mirando en la región, y ni siquiera con estos países extremos. Otros países en donde las calificadoras de riesgo han reducido su calificación de deuda soberana, por ejemplo, en el caso de Colombia. ¿Verdad? Sin ser un desastre, ya empiezan a reducir y eso tiene implicancia en inversión y por tanto en creación de puestos de trabajo. Paraguay no se tiene que descuidar, no tenemos un plan fiscal creíble en el mediano plazo
y nos puede venir un golpe por parte de la calificadora de riesgo. Ujú. Ahora, Paraguay no tiene tampoco inversiones como tienen otros países. Ahora, el trabajo es lo que va a ser más precarizado si esto se desmadra. Mira, no le quiero interrumpir tanto, o no permití a Santi participar. Yo estoy hablando de inversión en general. Ajá. Tampoco el paraguayo te va a invertir si ve de que a la pistola hay déficit fiscal y van a subir impuestos en cualquier momento para que puedan pagar a los salarios de los funcionarios, o hay inflación y yo invierto y voy a perder el valor de inversión, mejor coloco en dólares y llevo afuera. Entonces, cuando hablo de calificación no me refiero a los inversionistas extranjeros, que son dentro de todo el mínimo de toda la inversión. Exacto. Pero toda la inversión se paraliza y no se crean nuevos puestos de trabajo que necesitamos crear. Encima hoy estamos mostrando unos gráficos en términos de cómo la recuperación económica, si bien crea puestos de trabajo, hay un estudio del Banco Mundial que muestra lo siguiente. ¿Este es? No, es uno más adelante, esas son las perspectivas para más adelante. Lo que Ajá. te muestra es de que el empleo, la creación de empleo es mucho menor que antes de la crisis, mucho menor, se sigue creando pero menos. Y segundo, se crean empleos de mala calidad, informales. Y entonces eso estamos viendo en Paraguay. Uno mira la creación de empleo del primer trimestre del 2021 con relación al año pasado, la mayor parte es empleo informal. Carlos, ¿y qué implica eso, verdad? Yo creo que es importante también para la audiencia. ¿Qué implica empleos de menor calidad? Son empleos que pueden tener salarios que son por debajo del mínimo, y son salarios que no tienen ninguna cobertura en las prestaciones sociales, ¿verdad? Entonces, eso es no solamente un problema a presente, también es un problema a futuro, ¿verdad? O sea, nosotros como toda sociedad y como todo país tenemos enormes desafíos, pero tenemos todavía una economía que es relativamente saludable cuando comparamos con la economía argentina o inclusive con la brasilera. O sea, nosotros podemos resolver de una manera rápida y no muy costosa los problemas de Paraguay. ¿Cómo podemos resolver, Santi? ¿Cómo? ¿Cómo podemos resolver entonces la situación? Y Carlos, tenemos que generar consenso. Esos consensos requieren de un gran liderazgo de quien esté al frente del Poder Ejecutivo, que plantee realmente reformas que piensen en la próxima generación y no simplemente en la próxima elección en pocas semanas o en pocos meses, ¿verdad? Si nosotros nos sentamos a hablar de la sostenibilidad fiscal, tenemos que hablar de la reforma del sistema de seguridad social, tenemos que hablar del problema financiero de IPS, de la caja fiscal. Nosotros tenemos que avanzar en una agenda de reforma del sistema de salud pública, ¿verdad? Esta pandemia nos demostró el enorme desafío, ¿verdad? Y cómo vamos a transformar. Dentro de todo, Paraguay tiene una gran ventaja, ¿verdad? Como es el país o el último país que ha hecho reformas en ese sector, puede aprender de las experiencias exitosas y evitar los fracasos que hemos visto en la región. Yo creo que en el ámbito de la salud, la reforma que inició Uruguay hace unos 15 años, hay enormes enseñanzas, ¿verdad?, de un aumento en la cobertura, en la prestación, pero para eso tiene que haber una reforma que separe el rol del ministro de Educación de lo que es la prestación, de lo que es el control y establecer la política sanitaria. Lo mismo en el ámbito de la educación. El ministro de Educación sigue ocupándose de la construcción de escuelas, sigue ocupándose de la entrega de los kits de los cuadernos, como si ese fuese un gran logro. Y la realidad es que tenemos que transformar el currículo, tenemos que transformar la forma de cómo le estamos enseñando a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y lastimosamente estas son oportunidades perdidas, ¿verdad? En meses más, ojalá los chicos puedan ir al colegio y habremos perdido 2 años de tiempo que se podría haber transformado todo el sistema educativo. Entonces, ¿de quién depende? Y de nosotros, los paraguayos, de quienes están en el gobierno, quienes no estamos en el gobierno, pero igual tenemos ganas de colaborar, que igual realmente entendemos que el país va a desarrollar en la medida que los paraguayos podamos empujar todos en la misma dirección. Ahora, ustedes son consultados permanentemente por el Ministerio de Hacienda. No. Ahora, o ya no. Ya no es así como era un tiempo atrás. Ya no son llamados. Nosotros tuvimos, a ver, para ser honesto, nosotros tuvimos la última reunión importante, digamos. Importante en el sentido que nos convocaron, fue antes de la pandemia, esta ocasión en enero, febrero, donde hubo una reunión donde hablamos sobre las modificaciones de la ley de responsabilidad fiscal. Obviamente después vino la pandemia, ya fue muy difícil ese contacto, y bueno, ya en octubre se fue el anterior ministro de Hacienda, y al menos yo he tenido prácticamente ningún tipo de contacto con las autoridades económicas.
Así que, pero eso no limita a que nosotros siempre tengamos ganas de colaborar y espacios como Basanom de alguna manera buscan eso, ¿verdad? No solamente llegarle al estudiante, ¿verdad? Con un enfoque académico sobre el comportamiento de la economía, sino también tratar de comunicar hacia el gobierno cuáles son nuestras visiones sobre las políticas económicas. Bueno, pero yo tenía entendido que el ministro de Hacienda consultaba también con ustedes, le preguntaba datos, se intercambiaban datos. ¿Eso ya no está ocurriendo entonces? Le extraño al ministro de Hacienda. Somos dos entonces. Sí. Y bueno, porque ustedes tienen que estar en permanente contacto. Uno fue ministro de Hacienda, otro fue el presidente del BCP, o siguen ocupando cargos importantes en el sector privado, hacen estudios como estos que presentaron hoy en Basanomics, y que son insumos que el gobierno debería tener a su disposición. No sé, me llama la atención que haya un distanciamiento. Mira, nosotros estamos disponibles, creo que Santi y yo estamos listos para ayudar en lo que sea necesario. No hace falta tanta formalidad y siempre listos. Y si no nos llaman, vamos a seguir haciendo estos eventos de tal manera que al que le interese puede escuchar. Al final de cuentas, el gobierno es uno de los posibles interesados en escucharnos, pero también tenemos un sector privado que es mucho más importante en términos del PIB, que también está interesado en escuchar estas charlas. Pero sí, cuando uno está en posición de gobierno debería escuchar a todos, aunque a veces no nos guste lo que nos dicen. Claro, lo que se dice. Ahora, si ustedes tuvieran que decirle, si pudieran, y decirle al ministro de Hacienda o a otra autoridad económica o al propio presidente, en este punto tenés que prestar especial atención, ¿cuál sería? Santi. Mejora el gasto público. Creo que es fundamental. Desde el año pasado, en esta primera mitad del año, el gran esfuerzo para disminuir el déficit fiscal del 6.2% al 4% que está actualmente vino por el lado del aumento de los ingresos, más impuestos. Solamente un 20% de esa mejora viene explicado por una disminución del gasto. Creo que tiene que haber una mejora del gasto público sustancial. Acá no estoy diciendo achicar el Estado, el Estado tiene que tener presencia muy fuerte en educación, en salud, en seguridad, pero en otras áreas todavía hay un espacio tremendo para mejorar esa calidad del gasto público. Me gustaría ver un apoyo político importante sobre la reforma de las compras públicas, la ley de contratación, y lo mismo sobre la carrera del servicio civil. Creo que ahí es donde tienen que atacar la raíz del problema y llegar lo más rápido posible a cumplir nuevamente con la ley de responsabilidad fiscal, que es la ley vigente, que le obliga a que el déficit sea por debajo del 1,5. Del 1,5. Sí. Carlos. No, es lo mismo, es cantidad y calidad del gasto. Yo creo que la pata débil de acá en adelante puede llegar a ser la parte fiscal y hay que tener mucho cuidado porque puede traer muchos problemas. Y como dijimos anteriormente, se trabajó mucho en una ley de emergencia que da gusto porque gasta más, en cierta manera, es fácil, por lo menos para no decir que da gusto, pero ahora viene el momento de limpiar los platos, recoger la mesa, etcétera, y eso no da gusto, pero hay que hacerlo. Hay que dejar una herencia para las generaciones futuras acá en Paraguay, y eso implica responsabilidad fiscal, implica también hacer las reformas, que no quiere decir, ya está la ley, ya mandamos al Congreso. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dónde está el movimiento para pasar esa ley? ¿Será posible? Carlos, Sí. Antes de terminar, yo quiero terminar con una anécdota que para mí fue muy importante. Todo gobierno quiere gastar, ¿verdad? Genuinamente quiere hacer cosas, quiere dejar legado, pero siempre tiene que haber un límite, ¿verdad? Yo, siendo ministro de Hacienda, también tenía enormes presiones. Todo el gabinete quería hacer más obras, quería hacer más programas sociales, y es entendible, ¿verdad? Pero teníamos que respetar la ley de responsabilidad fiscal. Me acuerdo muy bien, en septiembre del 2016 me tocó acompañarla al presidente Carter a la Asamblea de Naciones Unidas, y ahí tuvimos una reunión bilateral. Él tuvo una reunión bilateral con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y me acuerdo en esa reunión que me tocó acompañar, hablando de temas obviamente de la región, le pregunta al presidente Santos, al presidente Carter: presidente, ¿cómo está el déficit fiscal en Paraguay? Y la verdad que nos quedamos todos sorprendidos que un presidente de otro país le pregunte eso. Y bueno, el presidente dijo: bueno, acá está el ministro. Le expliqué que teníamos una ley de responsabilidad fiscal, que estábamos cumpliendo, y le miró al presidente Carter y le dijo: presidente, cuide el déficit fiscal, es el origen de la destrucción de nuestras economías. Cuando se pierde el foco sobre el déficit fiscal,
ahí inician todos los problemas y la economía se descalabra. Y en una economía que se descalabra, quien más pierde es aquel que menos tiene. Completamente coincido. Yo creo que ahí está la pata, como te dije, que puede ser una debilidad. Tenemos tiempo, pero hay que empezar a moverse. Bueno, pero la última pregunta, porque uno es político y a la vez economista. Santi, vos sos, espero que seas solamente economista, porque si no tenés que competir con ese señor. No, yo soy cerrista, él es olimpista, así que estamos los en otro. Bueno, pero el tema es, tenemos 3 años, 21, 22, 23, eminentemente políticos. Eminentemente políticos. Vamos a ir de 2 elección. años, Carlos. 2 años. En 2 años vamos a estar Sí, en puerta de casi un nuevo exactamente, gobierno. sí. Vamos a ir a internas, después nacionales, etcétera, etcétera. ¿Es posible hacer esto que ustedes dicen cuando va a ser posible hacer eso o hay que hacer mucho, o los políticos tienen que hacer muchos renunciamientos, sobre todo el gobierno? Mira, Carlos, yo me pongo el sombrero del economista técnico / político. A mí me hubiese encantado en un gobierno donde yo estaba tener a alguien que pida prudencia, que pida responsabilidad en el manejo económico. Lastimosamente a mí me tocó tener que plantear el veto de un presupuesto porque se había puesto una bomba prácticamente dentro del presupuesto para el año 2017 y le iba a llevar a la economía a entrar en default, ¿verdad? Por no poder honrar las deudas. Así que hay una predisposición de parte nuestra que creo que es un apoyo importante siempre tener a alguien que puede no estar en mi gobierno, pero que está con voluntad de apoyar las cosas que correspondan. Yo creo que sí se puede, Carlos. Ojalá. Pero necesariamente requiere de un liderazgo y una visión política y que el presidente entienda que a él le eligió un partido político y que lastimosamente en estos 3 años lo único que ha hecho ha sido pelearse con ese grupo que le ha puesto finalmente como presidente de la República. Patearon Itaipú, patearon la convergencia al déficit. Espero que ahora no pateen todas las reformas, por lo menos un pase al piso que hagan y por lo menos pasen una ley. Y que metan un gol. Ya sería mucho, pero por lo menos un buen pase. Bien, perfecto. Don Carlos, gracias por venir. Santi, gracias por estar allí y quédate sentado, por favor, sí. No te pares todavía. Dale, Carlos, me quedo sentado, tranquilo. Un gusto estar siempre en contacto contigo. Igualmente. Chao, Santi. Gracias, don Carlos, por venir. No, gracias a vos. Y a ustedes por acompañarnos otro miércoles más de sus casas. Hasta el próximo.